que hemos coincidido en muchas cosas. En el interés por la vida de Dorrego, en el interés por Juan Moreira, por la historia argentina, así que con él vamos a desfilar para ese lado. Y por último, acá, último pero no, como era el dicho, last but not least, dicen los ingleses, Felipe Ávila, cuyo sitio Rebrote de la Historieta Nacional realmente viene haciendo un gran trabajo para rescatar todo lo que es nuestra historieta, la historieta de acá, de la Argentina. Así que bueno, ahora los voy a dejar hablar a ellos un poco y bueno, después vemos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como diría la presidenta. Quisiera primero contarles qué me pasó cuando José me dijo quiero que me acompañes en la presentación del libro de Moreira. Yo había escrito una contratapa en el diario Crítica sobre Moreira hace 2 años y dije, bueno, por eso me llama José, me invita a presentar este nuevo libro. Entonces me reúno con José y le cuento, che, gracias, y me dice, no, yo no leí tu contratapa, la verdad no estaba ni enterado que habías escrito sobre Moreira. Con lo cual, debo reconocer que hay una cuestión mágica que me une a José sin que ninguno de nosotros dos lo sepamos. No piensen mal. No, Está aprobado. Ahora se legalizó. Ahora se legalizó, no hay problema. Con lo cual ya tenemos varias de estas conexiones extrañas, en las cuales tenemos, evidentemente, partimos de alguna línea, de una misma forma de analizar la historia, de alguna misma forma de analizar la cultura, y sobre todo la cultura popular. Porque la pregunta que uno siempre se hace ante el Moreira es ¿por qué se habla tanto de Moreira? ¿Y por qué Moreira no es el emblema del gaucho en la literatura argentina? Si uno hace la pregunta básica de cuál es el símbolo de la gauchesca, la mayoría va a votar por Martín Fierro, porque tenemos el Martín Fierro metido en la cabeza. Sin embargo, en esta tradición de desdén y de dejar a un lado a los gauchos, sobre todo en el siglo XIX, esa escuela que comenzó Sarmiento con el Facundo, la pregunta es ¿cuál significa el antifacundo en la literatura o en la cultura nacional y popular argentina? Y generalmente la mayoría de los escritores coinciden en que es el Martín Fierro. Desde Leopoldo Lugones hasta Leopoldo Marechal van a ponerse de acuerdo en que en realidad la figura que levanta la imagen del gaucho es el Martín Fierro. Recuerden Lugones con el payador en 1913 y creo que es el año del 51 cuando Leopoldo Marechal escribe Simbolismo del Martín Fierro, que son operaciones culturales de rescate de figuras populares para ponerlas como una especie de golem. Vieron que el golem es esa imagen de barro construida por los judíos para defender a su propia raza frente a los enemigos. Estas figuras populares son como una especie de golem de nuestra cultura, es decir, están ahí para decirnos lo que fuimos y están ahí también de alguna manera para decirnos lo que podemos llegar a ser. ¿Y a cuento de qué viene esto de qué podemos llegar a ser? Viene a cuento de dónde está la fuerza de esa argentinidad, porque lo que se está hablando un poco es de la identidad nacional, es decir, la identidad nacional es el Martín Fierro, es el Juan Moreira, es el hombre que está solo y espera, de Scalabrini Ortiz. Digamos, ¿cuál de todos esos golems son los que elegimos para construir la argentinidad? Esto parece muy grandilocuente, pero estamos hablando obviamente de operaciones culturales y de símbolos, ¿no? Y Moreira tiene algo que no tiene Martín Fierro, necesita que gente lo salga a defender. Mi abuelo me contaba que cuando se daba, y esto es conocido, pero mi abuelo fue testigo también, que cuando se daba la obra de Juan Moreira en los teatros, la gente salía a defender a Moreira y salía a agarrar, a linchar a Chirino, ¿no? Al sargento Chirino. Con lo cual, Moreira necesita quienes lo defiendan. La pregunta es ¿por qué el Martín Fierro no necesita quien lo defienda? Y la respuesta del Martín Fierro está en la vuelta del Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro, como dice José Pablo Feynman en Filosofía y Nación, lo que hace es darle paso a los ferrocarriles, es decir, hace una alianza con el roquismo, hace una alianza con el poder.
Juan Moreira no tiene posibilidad de volver. ¿Por qué Juan Moreira no tiene posibilidad de volver? Porque si ustedes comparan las historias de Martín Fierro y de Moreira, son más o menos parecidas. Es un hombre que de bien, que trabaja, viene del poder y le afana la mina. Es esto, ¿no? Digamos, la historia fundamental es esta. Él se ve obligado a irse al desierto. El desierto puede ser los indios o puede ser el matrerismo, ¿no? de Moreira, que se va con su amigo a tratar de sobrevivir de la manera que sea y se carga un par de personajes en el camino. Y se va con los indios también. Y se va con los indios. Sí. Sí, sí. Por lo tanto, ahí hay una relación, si me permiten que me ponga un poco político, porque después de todo soy politólogo, hay ahí una alianza de clases extraña en el gaucho matrero que se las pica y hace una alianza de vida con los gauchos malos y con el indio, ¿no? Hay ahí una cuestión interesante para desentrañar. Martín Fierro vuelve, ¿no? Martín Fierro vuelve y de alguna manera se domestica, es el gaucho domesticado. Por eso tal vez a Lugones, que era ese hombre del nacionalismo más de derecha, le queda tan bien Martín Fierro, porque es el hombre de campo domesticado, es el gaucho tranquilo, el gaucho tranquilizado. Moreira no, estamos hablando de un gaucho que es un gaucho malo, que es esa imagen del gaucho malo, el gaucho bandido, el gaucho que va matando a lo largo de su vida a varias personas, que no puede salir de ese destino y está tan solo que ni siquiera tiene un sargento Cruz que lo ayude frente a la partida, ¿no? En esa larga noche de la literatura argentina, como dice Jorge Luis Borges, que es cuando Sargento Cruz se pone del lado de Martín Fierro y dice yo no permito que se mate así un valiente, es el milico que se da vuelta, ¿no? En cambio, Juan Moreira no tiene el milico que se da vuelta. Lo que tiene es peor, es un milico que lo mata de espaldas. Ni siquiera tiene un milico que lo ayuda, tiene un tipo que en vez de salvarlo, en vez de dejarlo trepar la pared y que se vaya todo ensangrentado, lo que hace es darle la puñalada trapera, no darle la puñalada por atrás. Hay una frase que es muy interesante, que está en el libro de Eduardo Gutiérrez, que Moreira se da vuelta cuando Chirino lo ataca, cuando Chirino lo ensarta, y le dice, justicia tenías que ser. Y ahí hay una clave para entender lo que significaba la civilización para el hombre de campo. Porque lo que está diciendo es que la justicia te ataca de atrás, que la justicia te ataca de traición, que a la justicia, al gaucho, lo traicionó durante todo el tiempo, durante todo el siglo XIX. Es una palabra, Eduardo Gutiérrez no es uno de los novelistas más renombrados y quizás no es de los más festejados por el canon de la literatura argentina. Sin embargo, en esa frase hay una condensación del drama argentino, del drama del pueblo argentino, que es impresionante. Porque lo que está diciendo es que la ley al gaucho, al pobre, al mestizo, lo trata siempre a traición. Por eso es que a mí me parece tan interesante el Moreira, porque el Moreira no tiene posibilidad de volver, no tiene redención, y está ahí, siempre es asesinado el Moreira. Uno se preguntaría cuántos Moreiras hoy hay en el conurbano bonaerense, esperando que venga un sargento Cruz a salvarlos, y ese sargento Cruz quizás no viene. Para no dejarlo solo a José en la presentación del Moreira, para no ser su sargento Chirino y ser un poco su sargento Cruz, es que vine un poco a ayudarlo, a acompañarlo en esta presentación. Así que muchas gracias.